en el año, después del golpe de Estado, que es un señor que fue jefe de la policía de Miranda, la que cierra en el año 2002, cierra Venezolana de Televisión, es por orden de un sujeto llamado Hernán Rojas Peralta. Un sujeto muy oscuro, nunca se le conoció familia ni nada. Y otro señorito que está en Costa Rica, un asesino que estuvo y participó en Cantaura, participó en Yumare, participó en el Caño Las Coloradas, que es el señor Henry López Cisco. Estos fueron entrenados por su papaíto, que fue Posada Carriles, alias Comisario Basilio. Y esto, que se me había pasado por alto, hay que decirlo, con la participación muy calladita, muy de bajo perfil del sionismo israelí, del sionismo, del mismo sionismo que ha ido exterminando al pueblo palestino. William Frank Newhouse era un empresario, director en Venezuela de la Owens, Illinois. Cuando él lo secuestra en un grupo revolucionario, pasa más de 2 años sin que lo entregaran. Y en 2 años habló todo lo que tenía que hablar. Se hace un expediente completo de cómo participaba la CIA en Venezuela. Y luego con CAP, hay que recordar que Carlos Andrés Pérez fue ministro de Interior, pero fue un ministro de Interior muy activo, porque se dice que él mismo salía armado a los operativos policiales represivos. Él mismo salía armado. Y quienes estaban allí, quien le estaba haciendo las carantoñas, es actualmente uno de los periodistas más nefastos. Bueno, dice que periodista, un mercenario de la comunicación de los más nefastos, que era Nelson Bocaranda Sarri, ese mismo que lo estaba haciendo la presentación desde Nueva York para tratar de lavarle la cara a Carlos Andrés Pérez. Ahora vamos a entrar en el golpe de abril. ¿Por qué yo les puse estos 2 videos iniciales? Porque son los mismos. Siempre digo eso. Son los mismos participantes. Entra en actividad en el momento en que ellos saben que Chávez, porque Chávez se le cuela por las bandas, por la baranda se le cuela a sus polluelos, al caso de Enrique Capriles Radonsky, al que eligen como presidente del extinto Congreso Bicameral, como presidente de la Cámara de Diputados. Un señor que ni siquiera fue al Zulia y fue electo por el Zulia. Estaba menor y participando él y Enrique Capriles con el señor Peña Esclusa, les dije ya, con tradición, familia y propiedad. Pero Chávez, después del año 92, después que viene el Caracazo, que ahí se habla de 400 muertos, ¿no? Se habla, hay aproximadamente más de 4.000 desaparecidos, se habla de 4.000 muertos, ¿saben? Si no, vean lo que pasó en la peste cuando empezaron a sacar, en la peste en el Cementerio General del Sur, cómo empezaron a sacar cadáveres que los metieron todos en unas tumbas comunes, en un hueco, empezaron a meter los muertos allí. Pero son los mismos personajes que están actuando hoy en el golpe continuado. Son los mismos que vienen con su carita muy lavada, te hablan de democracia, de elecciones, pero son los mismos. Son los mismos. Vamos a ver esta primera parte del golpe de abril. Rueda. Bolivariano, aliado en un gran frente nacional, donde se integren las diversas fuerzas sociales del país y del continente, por qué no decirlo así, vamos a tomar el poder y vamos a transformar este destino venezolano. El director de la CIA, George Tenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Obviously, Venezuela is important because they're the 3rd largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chavez, and the State Department may say this, probably doesn't have the interest of the United States. Cuando Hugo Chávez llega a la presidencia en 1999, se inicia un nuevo proceso político en Venezuela, la Revolución Bolivariana, que transitaría un camino de cambios profundos, comenzando por la propia Constitución. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que
Sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Esto jamás de los jamases ha ocurrido antes en Venezuela. Aquí en Venezuela han redactado muchas constituciones, incluyendo la moribunda. Ninguna de esas constituciones, para ser aprobada, fue consultada con el país sobre el cual se va a aplicar la Constitución. La nueva Constitución, donde se fijarán las nuevas bases de la República de la Venezuela del siglo XXI, que estará comenzando muy pronto. El llamado a la Asamblea Nacional Constituyente para elaborar la nueva Constitución sacudió a los sectores dominantes y los ataques contra el gobierno bolivariano no se hicieron esperar. Que aquí se ha levantado una campaña pero tan irracional contra una idea que es absolutamente legítima, está en cualquier universidad, en facultades de derecho, en los textos constitucionales, en los textos de historia, está el tema del poder constituyente. Es un tema hermoso además. Con la nueva Constitución, aprobada por referéndum en diciembre de 1999, el proyecto bolivariano sembraba las bases legales para la transformación de la estructura de gobierno, abriendo las puertas a la participación de las mayorías. La nueva Constitución establecía también el principio de un mundo multipolar, un objetivo que el imperialismo norteamericano no estaba dispuesto a tolerar. En el mismo año que Venezuela estrenaba Constitución y comenzaba a transitar en paz el camino a una democracia popular, en los Estados Unidos el rumbo era muy diferente. Un mediocre empresario petrolero seguía una incierta carrera política. I'm George Bush. Hijo de un antiguo director de la CIA y expresidente, George Bush se estrenó como gobernador de Texas en 1994. When you're the president's son and you've got unlimited access combined with some credentials from a prior campaign, in Washington, D.C., people tend to respect that. I mean, access is power. And I can find my dad and talk to him any time of the day. En el año 2000 sería candidato presidencial a las elecciones de los Estados Unidos. Elecciones que perdería por estrecho margen frente a su contrincante, el demócrata Al Gore. En el estado de la Florida se movieron los hilos para cambiar el resultado de las elecciones. You know something? We are going to win Florida. Mark my words. You can write it down. El gobernador del estado de la Florida, hermano del candidato George Bush, echaría mano de sus buenas relaciones con la mafia cubanoamericana. Bush acabó ganando las elecciones, pero no por mayoría de votos, sino por decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Un puñado de jueces decidiría que Bush era el nuevo presidente del Imperio del Norte. Cuando designa su gabinete de gobierno, la Casa Blanca se convertiría en una verdadera sucursal de corporaciones transnacionales y de guerra. Secretario de Estado Colin Powell pasaría a la historia por mentir sobre las armas de destrucción masiva en Irak. Vicepresidente Dick Cheney representa a la petrolera Halliburton, acusado de fraude y tráfico de influencias. John Negroponte, embajador en las Naciones Unidas, muy conocido por su historial contra los derechos humanos. Secretario del Tesoro Paul O'Neill, representante de la corporación Alcoa. Donald Evans, director de la petrolera Tom Brown. Condoleezza Rice, directiva de la petrolera Chevron, JP Morgan, Carnegie Corporation, Charles Schwab Corporation, Rand Corporation y otras. Donald Rumsfeld representa a dos grandes corporaciones de la industria militar, CERN y General Instruments, además de Motorola, Gulfstream Aerospace, General Dynamics, Sears, Allstate, Kellogg's y Asia Brinks. A ellos se suma el secretario de Transporte Andrew Card, representante de General Motors. El equipo de George Bush garantizaba que el gobierno de los Estados Unidos sería dirigido como nunca antes por un directorio de corporaciones que harían de la política exterior norteamericana una oficina de relaciones públicas para el control de mercados, contratos y petróleo. Política, guerra y negocios andarían de la mano con el nuevo gobierno. I'm a war president.
I make decisions here in the Oval Office in foreign policy matters with war on my mind. La guerra que llevaba en mente no tardaría en ponerse en práctica. En septiembre del año 2001, miles de personas morían bajo los escombros de las Torres Gemelas en pleno corazón de los Estados Unidos. A raíz de ese atentado criminal contra el pueblo estadounidense, el gobierno de George Bush despliega una carrera armamentista y de intervención sin precedentes. Las grandes corporaciones y las agencias del gobierno cerrarían filas en el gran negocio de la guerra, amparados por el Acta Patriótica, una patente de corso para intervenir abiertamente en cualquier lugar del mundo utilizando como único pretexto la lucha contra el terrorismo. En octubre de 2001, los ataques del imperio comenzarían sobre Afganistán. 18 meses más tarde, le tocaría el turno a Irak. Que no guardaba relación con la lucha antiterrorista. Soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas, pero así no. Así no. Miren estos niños estaban vivos. Ayer estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Esto no puede ser. Chavez is consorting with narco-terrorists in Colombia. Atreverse a enfrentar el negocio de la guerra del imperio tiene su costo, y Venezuela lo pagaría a partir de aquel desafío. Durante los 2 primeros años del gobierno bolivariano se hicieron cambios profundos en muchas leyes y políticas. La nueva constitución bolivariana detenía el proceso de privatización del país que habían iniciado los gobiernos anteriores. La OPEP, organización que reúne a los países exportadores de hidrocarburos, se vio fortalecida con el impulso de Venezuela, quien asumió la presidencia en defensa de los precios del petróleo frente a las grandes potencias mundiales. Persiguiendo el ideal de la Unión Latinoamericana, se establecieron acuerdos energéticos con diversos países de la región. Para los grandes intereses del norte, Venezuela marcaba un rumbo muy distinto al de la globalización neoliberal, y desde aquellos momentos comienza a fraguarse un plan para salir del gobierno de Hugo Chávez Frías. La excusa fue el acercamiento de Venezuela a la República de Cuba. Con el argumento de que Venezuela se convertiría en un país sin libertad, los sectores de oposición desatan una intensa campaña contra cualquier iniciativa de cooperación entre ambas naciones. ¡Cubanos de mierda! ¡Vendidos! ¡Vende patria! ¡Vende patria! No hay petróleo para los negros si hay petróleo para Fidel. No hay dinero para los pobres si hay petróleo para Fidel. Estas afirmaciones fueron ampliamente respaldadas por los grandes medios de comunicación de los Estados Unidos, reforzando la matriz de opinión pública mundial. Están adoctrinando a nuestros jóvenes con principios dogmáticos de Cuba para que denuncien a sus padres cuando hablen en contra del gobierno. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embeleso. Estos médicos cubanos que Chávez se trajo de Cuba para adoctrinar solamente a nuestros jóvenes, y estos médicos verdaderamente no tienen mayor utilidad en Venezuela. La Organización Mundial de la Salud recomienda tener un médico por cada 4.000 habitantes. En Venezuela, de médicos venezolanos, tenemos un médico por cada menos de 500 habitantes. No hay ninguna justificación para tener a estos médicos en Venezuela. ¡Los médicos venezolanos le dan palo a los cubanos! En los primeros momentos de esta campaña se trató de hacer creer que el gobierno bolivariano se encontraba infiltrado por miles de agentes cubanos que en pocos meses darían un vuelco hacia una dictadura comunista en Venezuela. El caso más elaborado y sonado fue el del falso agente cubano cuyo testimonio, ampliamente divulgado por los medios, alarmó al país al afirmar que junto a él se encontraban 1.500 agentes más en Venezuela. Desertó este viernes y señaló que desde hace 3 años hay agentes de su país infiltrados en Venezuela y que hoy en día incluso hay cerca de 1.500 militares. Un espía que se prestó para este juego de tratar de ayudar a Fidel en la invasión que nos está haciendo al pueblo de Venezuela.
dispuesto a enfrentar su responsabilidad. Ahora cuenta otra historia sobre su vida en Venezuela. Admite que vino en el año 97, pero no en labores de seguridad, sino buscando mejoras económicas. Contratado por la mafia cubana de Miami para protagonizar este show, el falso espía lo confesó todo a cámara, pidiendo disculpas por la farsa montada. Junto a otros elementos y el apoyo de la mafia de Miami, revelaban la existencia de una estructura de propaganda muy bien organizada y financiada, que continuaría creando matrices de opinión para destruir el proceso de cambios en Venezuela. En diciembre de 2001, la federación que reúne a los grandes empresarios organiza una huelga general ante las nuevas leyes impulsadas por Chávez. Hacemos una exhortación a todos los empresarios a que se mantengan perseverando entonces en esta lucha que hoy hemos iniciado y que mantengan sus Santa Marías abajo, sus puertas cerradas, que mañana los trabajadores no se hagan presentes en sus puestos de trabajo. Pero el apoyo de la población a las nuevas medidas llevó al fracaso del paro. Venezuela pierde. Entonces, ¿qué fe de cámara quiere Venezuela? ¿Cuál es ese amor a la patria, a la nación? ¿Cuál es ese amor que están dando? Ninguno. Toda la mayoría de las personas están trabajando y las camionetas están trabajando y los comercios están abiertos también y hay mucha gente que están trabajando. Yo creo que eso fue un fracaso. La receta del perfecto golpe de Estado que los gobiernos estadounidenses habían aplicado en América Latina por 50 años les fracasaba en Venezuela al chocar con el enorme apoyo popular con que contaba la revolución bolivariana. El pueblo venezolano veía en las leyes de tierras, la ley de pesca y otras 47 nuevas leyes la materialización de una distribución más equitativa de la riqueza. Porque esa ley de tierra es para el pobre, no para los ricos, porque los ricos quieren para los bolsillos de ellos. Porque Chávez les ha dicho la verdad, ¿ve? Entonces, anteriormente la gente no decía nada porque todo el tiempo era mentira. Yo les prometo, les digo, pero como nadie cumplió, pero como ahora le dice la verdad, el que coma y que se pique, como él dice, eso es lo que yo digo. Yo 100% lo apoyo a Chávez. Y por esa razón, todos los días que me queden a mí de vida no son míos, sino que le pertenecen al pueblo heroico de Venezuela. Yo viviré todo lo que me quede de vida para entregarme por entero a la revolución bolivariana, a la construcción del socialismo venezolano del siglo XXI.